Muy bien, ya está con nosotros Imelda Daza. Ella es la fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño Timochenko a las elecciones presidenciales del 2018. Bienvenida a la W. Muchísimas gracias por la bienvenida. Me complace poder intercambiar ideas y compartir con la audiencia de W Radio. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer se conoce la noticia. Usted es la fórmula vicepresidencial de Timochenko. ¿Se demoraron mucho para llegar a la conclusión de que usted fuera la fórmula vicepresidencial o esto fue una elección fácil? No tengo ni idea, porque la decisión la tomó el Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, del cual yo no hago parte, de ese comité nacional tampoco. Fueron ellos los que escogieron los candidatos. No conozco siquiera los argumentos que tuvieron para hacerme la invitación, pero no me sorprendió, la verdad, porque nuestras similitudes y afinidades son muchas. Yo hago parte de la Unión Patriótica y como tal, pues no me resultó ni sorprendente ni muy extraño, aunque no sabía que se hubiera pensado en esa opción. Soy una mujer dispuesta a cumplir tareas que los colectivos de izquierda me asignen. Regresé al país a trabajar por la paz. Si la tarea es repartir volantes, lo haría, y si es ser candidata a la vicepresidencia, también lo asumo. Usted es del departamento del Cesar. Sí, yo soy nacida en Manaure, Cesar, pero fui criada en Villanueva, al sur de La Guajira. Y nuestro Nobel dice que uno es de donde uno aprende a leer y a escribir. Y Ujú. yo eso lo hice en Villanueva. En Villanueva, Guajira. Sí, me siento muy guajira, pero he vivido toda mi vida política en Valledupar. Y la verdad es que vivió mucho tiempo en Suecia, ¿no? 26 años, Se fue larguísimos. se fue exiliada realmente. Me fui asustada por el genocidio contra la Unión Patriótica. Como era mujer, no me daba temor ni vergüenza decir tengo miedo. Ujú. Y decidí salir de Valledupar después de enterrar al cuarto concejal de la Unión Patriótica de ese departamento que había sido asesinado. ¿Usted creía que le iban a matar? Claro, claro, porque ya habíamos aprendido que los paramilitares no amenazaban por asustar, amenazaban para advertir que iban a matar. Y Ujú. a mí me amenazaron persistentemente. A mi casa, al antejardín de mi casa en Valledupar, tiraron un ramo de flores con una tarjeta invitándome a mi propio sepelio. Y en ese momento sale usted hacia Perú, no se concreta su vida, su estancia en Perú y termina yéndose a Suecia, donde también hizo trabajo político. Sí, en Suecia me vinculé a la socialdemocracia. Yo soy una mujer apasionada por la política desde siempre Ujú. y encontré que la socialdemocracia era un partido con el cual yo tenía también mucha identidad política y soy concejal todavía en Suecia. Cuénteme una cosa, ¿nunca había tenido relación con las FARC? Digamos, en toda esa época de clandestinidad de 50 años, un poco más, de las FARC, de ser un grupo armado al margen de la ley, ¿tuvo alguna relación con ellos o no? Imposible, Ujú. porque desde Suecia, en aquella época en que yo me fui, no existía el internet ni los medios digitales. Yo no sabía nada del país en sí. A la biblioteca de la ciudad donde vivía nos llegaba la revista Semana y el Tiempo de los domingos. Era Ujú. el único medio de O sea, información que nunca teníamos. perteneció a las FARC ni tuvo relaciones con las. Nunca pude pertenecer porque además jamás me he sentido capaz de participar en actividades clandestinas, ni en portar un arma, no, ni las condiciones O sea, tenía. usted no sabe disparar. Jamás he tenido un arma en mis manos, siendo guajira, que allá eso era tan natural. Óigame, entre otras cosas, en las notas que estuve leyendo sobre usted, ¿en algún momento hizo trabajo político con Simón Trinidad? Pero cuando él era Cuando no estaba en la. Ricardo Palmera Pineda, yo no conozco a Simón Trinidad en realidad. Ujú. Yo conocí muy bien a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, mi colega, mi compadre, mi compañero de trabajo en la Universidad Popular del Cesar y mi amigo entrañable. Lo sigue siendo. Es un hombre al que admiro muchísimo y al que quiero más. Usted se embarca en esta candidatura
a la presidencia de la República en 2018 en medio de una gran controversia por lo que puede significar esa participación en las elecciones del 2018 para la presidencia de un grupo político de las FARC con unos integrantes o con un candidato, en este caso Rodrigo Londoño Timochenko, que no ha pasado por la Justicia Especial para la Paz. Es una gran controversia porque lo que la gente había entendido en Colombia era que iban a hacer política tras saldar sus cuentas con la justicia. Digamos, en ese sentido, usted que dice no ha pertenecido a las FARC, ¿cómo se siente sin que Rodrigo Londoño Timochenko haya pasado todavía por la Justicia Especial? Yo no siento absolutamente nada especial y creo que quienes esperaban eso no leyeron el acuerdo y no le hicieron seguimiento a las negociaciones en La Habana, porque eso nunca se pensó. Siempre en La Habana se acordó y así se firmó que tendrían 5 cupos en el Senado y 5 cupos en la Cámara, sin condiciones. Casi que la única condición era crear un partido y proponer unos candidatos. Ni siquiera tienen que sacar los votos suficientes. Tienen asignadas esas 5 posiciones, tanto en el Senado o en la Cámara. Que no pasen por la JEP, eso no se acordó en La Habana. Y el acuerdo no se puede modificar en el Congreso, porque en el Congreso hay una sola parte interesada en modificarlo y la negociación es entre 2 partes. Entonces, eso ha sido una opinión creada tal vez por los medios y por algunos políticos. O porque nos explicaron mal. O no leyeron suficientemente bien el acuerdo que se firmó en La Habana, porque allí no se define eso. Ahora, hay declaraciones del presidente incluso por allá en el internet, que usted sabe que salen tantas cosas. Recuerdan cómo el presidente decía que ellos no podían hacer política a las FARC sin haber pasado por la Justicia Especial. Incluso el expresidente César Gaviria, para la campaña del sí al plebiscito, también dijo nunca, no va a poder ser candidato Timochenko, y sí va a ser candidato. Bueno, no sé qué confusión se armaron, porque yo que leía los avances de la negociación desde Suecia, lo tenían claro. Lo tenía clarísimo que era así. Nadie se va a sentar 5 años a negociar un fin de una confrontación para salir de ahí para la cárcel. Ahora, si miramos las negociaciones anteriores con el M-19, con el Quintín Lame, con el EPL, Navarro Wolf negoció, fue amnistiado y fue ministro enseguida. ¿Cuál JEP existía entonces? Pero no había Estatuto de Roma. Ahora hay Estatuto de Roma. Pero los paramilitares, ¿cuál jurisdicción especial de paz? La justicia y paz que nos ha dejado. Pero ninguno fue candidato presidencial. ¿Cuál perdón? ¿O sí? ¿Los paramilitares tuvieron candidato presidencial? Pues candidato presidencial sería el colmo que se hubieran atrevido. Pero yo creo que en todo caso nunca se le había planteado esta misma exigencia a otros grupos guerrilleros que también negociaron el fin de la confrontación armada. Yo no veo cuál es la dificultad de que 5 miembros del secretariado de las FARC hagan parte del Senado y otros 5 de la Cámara de Representantes, si se trata es de ponerle fin a una guerra atroz. La paz tiene precios, claro que sí. La paz, además de ahorrarnos ingentes cantidades de dinero que se gastaban en eso, nos está ahorrando ya vidas humanas, nos está dando tranquilidad, nos está ofreciendo otro ambiente en la Colombia que hoy empezamos a vivir. Eso tiene un precio, el precio tiene que ser un gesto de generosidad de la sociedad colombiana con una organización insurgente que ha cumplido a cabalidad lo acordado. Déjeme hacerle las preguntas que se hacen del otro lado. Me parece que es un gran ejercicio. Y es que la gente siente que si hay una participación en política antes de pasar por la Justicia Especial y dejar saldadas las cuentas con la justicia, ya, de hecho, esto genera, esa justicia especial, pues genera una impunidad en el sentido de que no van a pagar como se paga en la justicia ordinaria. Pero si ni siquiera han pasado por ahí, ¿no le parece que la gente tiene razón en sentir que la impunidad es absoluta? A mí me sorprende la actitud de muchos periodistas que hablan en nombre de la gente, y la gente es como todo el pueblo colombiano. Yo tengo y recojo en los 2 años que llevo en el país recogiendo opiniones
totalmente distintas. Ayer yo recibí cerca de 1000 mensajes de apoyo y de felicitación por el paso que da el nuevo partido. Esa es gente que también cuenta y que no opina. Hablemos más bien de opiniones de la derecha y opiniones de la izquierda. Hay una visión desde la derecha respetable, porque así es la democracia, diversa. Hay distintas maneras de ver las cosas. Yo no creo que el hecho de que 5 miembros del secretariado vayan al Congreso, vayan a la Cámara, tiene mayor significado. Van a oxigenar una democracia precaria y se van a someter a la JEP de todas maneras. No hay ¿En qué impunidad. momento se someten? Cuando la JEP los llame. Cuando esté lista. Cuando la JEP los ¿Y llame. vamos a poner una cuestión hipotética? Supongamos, mañana Timochenko y usted ganaron las elecciones de 2018 a la presidencia. Y viene la JEP y le dice, no señor, qué pena con usted debe aquí, usted no puede hacer política. Mira, es que ¿Qué pasa con eso? el Con la compromiso sanción que pasa. fundamental con la Y en el JEP. Congreso, señora Imelda, que Sí. con las curules, si los que llegan, pues la JEP, ellos tendrán que contar su verdad y todo. Y si son sancionados, entonces, ¿qué va a pasar con esas curules? Se privilegia la verdad. Se privilegia la verdad. Si ellos están dispuestos a contar toda la verdad, serán absueltos. Esa verdad tendrá que ser confrontada, claro, con elementos que aporten los investigadores. Y si hay verdad, y si hay reparación, y si hay perdón, y si hay compromiso de no repetición, no serán condenados. Ahora, quienes tengan acusaciones sobre delitos de lesa humanidad, el tratamiento será distinto y habrá sanciones. Y para quienes mientan o para quienes se nieguen a decir la verdad, habrá condenas hasta de 20 años. Y Pero Timochenko, no nos por ejemplo, anticipemos a los Timochenko, acontecimientos. señora Imelda, Timochenko no tiene delitos de lesa humanidad. Yo Ni no Iván soy Márquez ni ni ellos. juez, ni siquiera soy abogada. No, pero Yo que soy su merced economista. entienda de lo que ha podido averiguar, los miembros del secretariado no tienen o no tendrán que ser investigados por delitos de lesa humanidad si fueron los máximos cabecillas de las FARC. Prefiero no opinar con base a suposiciones. No tengo esos informes, nunca me ha interesado conocer esos prontuarios. Ya tendremos la JEP que se ocupe de esas cosas y será la que decida si son o no culpables. Yo por ahora, ¿qué pienso? Si ellos están dispuestos a contarle la verdad al país, ahí termina la impunidad. Yo soy sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica. ¿Qué decimos nosotros? A mí no me interesa que los autores intelectuales del plan macabro del baile rojo que ocasionó la muerte de más de 3.500 líderes, se pudran en Cómbita o en la Tramacúa de Valledupar. Eso no es lo que queremos. Queremos saber quiénes fueron para saber a quién hay que perdonar. Y estamos dispuestos a perdonar con tal de que el país pueda transitar hacia la paz. Yo le pido a las víctimas de las FARC asumir una actitud similar, disponerse a escuchar la verdad y si esa verdad les satisface, acepten el perdón que ellos van a ofrecer. Así saldamos esas cuentas, nos saneamos los colombianos, nos libramos de tantos odios y de tantos rencores que nos ha sembrado la guerra y podremos construir la nueva Colombia que todos merecemos. Mire, Imelda, la pregunta inició, la última pregunta que yo le hice, no creo que haya quedado con una respuesta, y es, si se llegase a tomar una decisión adversa en la JEP contra algunos de estos comandantes, supongamos Timochenko, que es el caso específico, que es su fórmula ahora, ¿él dejaría el cargo? ¿Se iría de la campaña? ¿Cómo sería? Mira, repito, como yo no soy abogada, me cuesta trabajo definir los procedimientos en casos como ese. Yo prefiero no imaginarme ese escenario. Yo prefiero creer que cuando la JEP llame a Rodrigo Londoño, él confiese toda la verdad, satisfaga las necesidades de sus víctimas, haya perdón, reparación y compromiso de no repetición. En el caso de Yo Timochenko, prefiero ese escenario. En el caso de Timochenko me gustaría saber su opinión en qué sentido.
en que había una línea de mando. Él estaba a cargo de las FARC durante mucho tiempo y estuvo en el secretariado durante mucho tiempo. Y le cuesta a uno trabajo pensar que todos los delitos que pudieron cometer las FARC durante ese conflicto, pues él no tenga responsabilidad de los secuestros, de las tomas guerrilleras, de los asesinatos, todo lo que ocurrió, del Nogal, de todo lo que ocurrió. Digamos, es muy difícil pensar que fuera una organización que no tuviera una línea de mando porque sí la tenía. Insisto, no conozco la interioridad de las FARC. Insisto en no imaginarme escenarios posibles. Prefiero opinar sobre la realidad y las cosas concretas. ¿Cómo se manejaba eso de la línea de mando? No tengo ni idea. Yo no sé cómo funciona una estructura militar. Supongo que es así, que hay una jerarquía muy vertical y que Claro. el que está abajo obedece al que está arriba. Yo prefiero que sea la JEP la que nos dé esa respuesta. Señora, tengamos paciencia y esperemos que ese momento va a llegar. ¿cómo entender, señora Imelda, que usted dice desconocer tanto de las FARC, de lo que fue durante todos estos años y termina aceptando la vicepresidencia del partido político de las FARC? No es contradictorio ni es extraño. Yo soy una mujer de izquierda. Yo he pertenecido siempre a la Unión Patriótica, un movimiento político de izquierda que tiene ideológicamente muchas afinidades con Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No compartimos la forma de lucha, porque la Unión Patriótica nunca ha sido una organización armada. Nos diferenciamos en la forma de lucha y eso es muy importante. Entonces, yo como Imelda Daza, política, claro que tengo afinidades ideológicas con Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y por eso me resulta lo más normal hacer parte de la lista de candidatos de este partido político porque procuramos además la reunión de todo ese movimiento de izquierda que tanto nos acusan de permanecer divididos y de no conformar una organización fuerte, capaz de desarrollar un mejor papel en los escenarios políticos. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. El esfuerzo es por unificar movimientos, organizaciones, para fortalecernos todos, para trabajar por un mejor país y para interpretar los intereses y las necesidades de esos territorios y de esos pueblos olvidados de Colombia. Óigame, doña Imelda Daza, usted dice que no le gusta que le digan doña, ¿no? No, ¿Por qué no le gusta que le digan doña? porque me siento más vieja y más gorda. ¿Cuántos años tiene Imelda? 69 y medio. ¿Se siente más vieja y más gorda? Sí. Usted es casada, tiene hijos. Soy casada hace 45 años, tengo 3 hijos que desafortunadamente viven en Suecia. Ellos no Pero regresaron. viven bien, porque viven en Muy bien. Suecia. Está mejor que nosotros, tenga la plena seguridad. Depende, Tenga la Depende. plena seguridad. depende. Mi paraíso es el Caribe, entonces yo sí me siento Estuvieron mucho por lo mejor menos en más seguros. Valledupar que en John Shopping. Óigame, entre otras cosas, en estos días veíamos en el Congreso de la República una polémica que se armó alrededor de la presencia de Jesús Santrich. Y un congresista familiar de una víctima de las FARC terminó gritándole asesino y se armó una polémica y Santrich luego salió a las redes sociales y dijo que lo iba a denunciar y tal, toda esta cosa. Seguramente en esta campaña hay quienes ven a Timochenko como una persona que se desmovilizó y que está cumpliendo lo que usted quiera. Pero también hay otras que lo ven como eso, como un asesino, secuestrador, extorsionador, masacrador, todo lo que usted quiera. ¿Qué se les puede decir a esas personas que ven a ese Timochenko y que están aquí encendidas en este Facebook Live hoy opinando? Claro. Hay unos que están bravos porque estamos dando este espacio y yo les digo, aquí cabe todo el mundo. Claro. Aquí cabe todo el mundo. Entonces, ¿qué les dice a esas personas que hoy están diciendo que usted se alió con un asesino? Bueno, aquí en este país, que tire la primera piedra el que se sienta libre de culpa. Es muy arriesgado irnos por ese camino. Yo le pediría a los colombianos, católicos la mayoría, religiosos en todo caso, de poner los ánimos, desarmar el espíritu y ser capaces de mostrar un poco de generosidad,
con quienes tomaron una decisión favorable a todos, renunciar a las armas como forma de lucha para venir a fortalecer la democracia, a participar en la sociedad civil, retornar a esta sociedad de donde nunca debieron irse. Hay que agradecerles el gesto, creo yo, y hay que Pero venga, aplaudirles, agradecerles que a las FARC, no, agradecerles que hubieran dejado las armas y Imelda, que no. hubieran renunciado Pero venga, a esa forma de sinceramente, lucha. no, sinceramente como que puede ser insultante. Agradecerles tampoco. El gesto yo lo agradezco. La decisión que tomaron, Una cosa es agradezco. aceptarlos en la Sí, sociedad tras el sí. proceso de paz, pero otra agradecerles. No tenemos Porque, nada que agradecerles a ¿qué las FARC. tal? ¿Qué tal? No tenemos, estás hablando en plural otra Sí, vez, es que ahí me incluyo. en nombre de un Ahí me sector. incluya. No, pero no de es un en nombre de un sector de los sector. colombianos. Puede, ¿Sabe puede una cosa? resultar Usted ofensivo tener que darle mencionaba, las gracias a las Es FARC. mi opinión, es mi sí, opinión no, y y la está bien. democracia es así. Está bien, y La aquí democracia es Elda, diversidad. aquí respetamos esa opinión, Sí, pero sí, también expresamos la nuestra, sí. que es seguramente la de muchos colombianos que nos están Sí, escuchando claro. y viendo en este momento, porque mire, aquí la están viendo en esta camarita del Facebook Live. Usted hacía mención de los católicos. Usted traía a colación que este país que es tan La católico, mayoría pues que católica. debería tener un poco de generosidad. Sí, Y sí. creo que se necesita mucha generosidad. Mucha, sí. Pero ya que usted hace Es mención a los cierto. católicos, usted sabe que a los católicos nos enseñan desde chiquitos no matar, no hacerle mal al otro. Y por eso, desde lo católico, desde esas posturas muy católicas, también es muy difícil de entender ese accionar de Pero las el FARC. catolicismo enseña el perdón. Sí, es verdad, Sí. es verdad. Cometemos, Tras el nosotros arrepentimiento pecamos y real. rezamos. Pecamos y nos confesamos y empatamos. Ujú. El catolicismo sí que enseña eso. Entonces es lo que yo le pido al pueblo colombiano. Un poco de generosidad para aceptar que la nueva situación que estamos viviendo es mucho mejor que lo que teníamos hace 5 años. De poner los ánimos. Yo no les pido que voten por Rodrigo Londoño, pero que no lo quieran matar tampoco. ¿Lo quieren matar? Pues por esas opiniones que dan ahí, a Ah. mí me han escrito mensajes donde dicen, ojalá algún día haya un patriota que te vuele los sesos, vieja tal por cual. Mm. Entonces yo me pregunto, enfermos tienen que ser quienes así se expresan. Y las FARC han ¿Por qué? dicho que hay amenazas serias contra los comandantes. No, que yo sepa. Joan Márquez ha dicho que hay Sí, amenazas. sí. Yo también he sido amenazada en muchas ocasiones, pero bueno, eso hace parte Ujú. de este compromiso político por construir paz. ¿Y les da miedo ese tema de la seguridad de ustedes? Sí, yo creo que de parte de ellos hay muchos temores. ¿Y a usted le da miedo? Yo fíjate que nunca he sido paranoica, No. ¿no? ¿Hoy anda escoltada o no? Sí, yo ando escoltada siempre. toca. Siempre, Mm. sí. Y en carro blindado, y he sido víctima de hostigamiento en el aeropuerto, en varios aeropuertos. ¿Qué le dicen? Me gritan guerrillera de las FARC, genocida, ustedes han destruido el país, pero siempre he contado con el apoyo de la policía, que ha presenciado siempre los ¿Y hechos. usted contesta eso o prefiere guardar A silencio? uno le contesté en ¿Qué el le dijo? aeropuerto que me decía, guerrillera de la FARC, guerrillera, usted es una guerrillera, usted es de los que destruyen el país. Yo le dije, si usted está tan seguro de lo que dice es porque usted debe ser un jefe paramilitar. Entonces el hombre más energúmeno se puso en esa ocasión, pero después decidí no prestar atención y pedir más bien apoyo de la policía. Me dicen que usted estuvo visitando a Simón Trinidad recientemente en su prisión en Estados Unidos, ¿es cierto? Sí, fui a visitarlo, una visita de carácter muy amigable, muy personal, muy humanitaria. ¿Qué le dijo? Porque digamos que todas las esperanzas para él de regresar a Colombia prácticamente están perdidas. Sí, están perdidas. ¿Él yo lo digo. sabe? Sí, él lo sabe. ¿Y él qué lo le sabe. dijo sobre eso? De eso no se puede hablar. ¿No? No, la conversación giró sobre mi familia, la familia de él, los amigos comunes. ¿No se puede hablar del proceso? No de política. Yo preferí no hablar. Ah, pero no es que no se pueda, sino que usted no quiso. Yo creo que no se puede. Ah,
porque correría el riesgo de que no me permitieran volver y yo sí aspiro a Fue solo volver. familiar, mejor dicho, por decirlo de alguna manera, ese Sí, encuentro. es una visita familiar muy amigable, muy humanitaria. Pero lo puede tener así de frente como No, no, estamos usted no, y yo, no. hablamos Con a el través vidrio. de un vidrio muy Ajá, grueso y él está siempre con las esposado. manos ¿Qué le atadas. expresó Simón Trinidad? Mira, me sorprendió muchísimo verlo porque me preguntó cómo me ves y le dije, te veo viejo, pero es normal, yo también estoy vieja. Tú seguramente también me ves a mi vieja. No, tú estás muy hermosa. Y le dije, yo a ti te veo churro como siempre, muy, muy dispuesto, de mucha energía. Hablamos con el mejor de los ánimos. Me preguntó si yo era optimista frente al futuro del país. Le dije que sí, muchísimo. Yo creo que quienes trabajamos por la paz tenemos que ser optimistas y si no, nos quebramos y hasta ahí llega la tarea. ¿Él quiere volver al país? Por supuesto que sueña con volver, pero caminos no vemos, salvo el indulto que conceda el presidente. Y con Trump va a ser muy Y difícil. con Trump, pero bueno, él es Tan raro, ¿no? tan raro y tan sorprendente que quizás a lo mejor sea De pronto. Trump el que permita el Y retorno llegaría aquí a la JEP. de Ricardo y llegaría directo a la JEP, claro, a responder. Él tiene 52 cargos concretos, 52 procesos aquí. Tendría bastante que responder a la JEP, sí. Bueno, me gustaría un poco aprovechar el tiempo para que la gente entendiera, ya pasada esta polémica, usted sabe, usted no sabe todos los mensajes que nos están llegando. Son A mí muchos, me son. llegan otros que dicen lo contrario. No, no, pero la gente, esto genera mucha polémica. Sí, 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 Créame que esto genera mucha polémica. sí. ¿Cuál es el país que ustedes les están ofreciendo a los colombianos a quienes están invitando a votar por ustedes? ¿Ustedes qué ofrecen? Entonces, empecemos. Me gustaría que fuera muy concreta para que la gente entendiera. ¿Cómo cambiaría el país en materia económica, el modelo económico, si las FARC llegan a la presidencia? ¿Qué vamos a tener de Mira, distinto? ¿Qué tenemos? el modelo económico se trata de hacerlo funcional, porque en la actualidad no lo es O sea, ineficiente. cambiaría. Pero cambiar dentro del mismo esquema. No estamos proponiendo ni modelo socialista, ni mucho menos modelo comunista, que con eso es que nos quieren corchar. Ujú. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué digo yo concretamente? Yo quiero un país donde a todos los colombianos les sean atendidas sus necesidades básicas plenamente. ¿Cuáles? Alimentación, salud, educación, vivienda y recreación. La alimentación incluye el empleo, porque sin trabajo no hay ingresos y no hay comida, por supuesto. La vivienda incluye los servicios públicos, porque no es solamente 4 paredes, 2 ventanas y una puerta. Incluye también los servicios públicos. Queremos eso en democracia. Pretendemos fortalecer la democracia. Pero la gente relaciona ese modelo económico que están proponiendo las FARC con Venezuela. Y la ¿Y gente por qué no lo dice, relacionan con Suecia, que es de donde yo vengo, de ujú, una experiencia maravillosa de pues porque usted 26 no ha años? pertenecido a las FARC. Y en cambio algunos miembros de las FARC se han dicho que Bueno, les gusta el modelo económico de Venezuela. bueno, a mí me encanta el modelo económico sueco que garantiza ¿Y el de eso. Venezuela le gusta? No lo conozco a fondo, no he tenido tiempo de Pero profundizar tiene en que eso. leer las noticias, Imelda. Leo noticias, pero no me dejo guiar por eso. Yo Ujú, soy economista y ujú. requiero de un análisis mucho más juicioso y la verdad no he tenido tiempo. Eh, las ocupaciones en Colombia son tales que no dejan espacio para ocuparme ni del Ecuador ni de Bolivia. Cuando estaba en Suecia me informaba mejor que ahora que estoy A la aquí. gente le da miedo que ustedes lleguen, por ejemplo, con el tema de la propiedad privada. Que lleguen a. Mira, en el acuerdo de paz no existe la palabra expropiación. Ujú. Que me busquen en las 317 páginas si hay algo que se refiera a Pero expropiación. eso es, una cosa es el acuerdo, Porque otra cosa sería si ustedes llegan a la presidencia. se trata de implementar ese acuerdo. No pedimos más, no pretendemos más. Nacionalizarían los recursos como el petróleo, el carbón, sacarían a las multinacionales que están en este momento explotando eso. Las multinacionales del carbón se van a salir solitas, Pero ustedes las porque la sacarían, era del carbón terminó. pero las sacarían si está en sus manos. Si ustedes llegaron y Bueno, están aquí las multinacionales, ¿las sacan? eso es una locura. O sea, no. Uno no puede ser tan irresponsable. Las multinacionales del carbón se van a ir solitas.
O sea, ¿ustedes sueñan con un país sin multinacionales explotando petróleo y carbón? No, no sin multinacionales, pero sí con mejores condiciones de negociación, con Ujú. respeto a la soberanía nacional y con ganancia, porque es que el carbón que nos está dejando, las míseras regalías que se esfuman en los bolsillos de los funcionarios públicos y el carbón lo estamos regalando. Y en el caso de las petroleras, En el caso de las petroleras, igual hay que hablar con las multinacionales, hay observaciones que hacer, pero usted sabe que esos contratos son multimillonarios de muchos años y eso tampoco se puede cambiar de un día para otro, pues no tendría que ser de un día para otro, pero se pero pueden sí se sentar. cambiarían las condiciones. Es posible que defendamos más la soberanía nacional Ujú. y que tratemos de beneficiar al país, porque es que los recursos son nuestros y los estamos regalando. Un oyente me dice, mire, pregúntele, ¿le gusta el gobierno de Venezuela o no le gusta? ¿Le parece bueno o malo? ¿Por qué me tienen que conminar a responder sí o no? Yo respondo, no sé, no respondo. ¿En serio? Eso se vale también. ¿Tiene amistad con Maduro? ¿Lo No, conoce? no lo No lo conozco. conoce. No, no, no Todo lo conozco que se dice, a incluso, nadie. incluso Santos ha dicho que es un dictador. ¿Está de acuerdo con el presidente Santos? En eso no. No. Yo no creo que Maduro sea un dictador. Pero ¿por qué nos tenemos que ocupar tanto de Venezuela? ¿Pero sabe por ¿Y qué? por qué no hablamos de No, pero Colombia? yo le pregunto es porque como ustedes lo relacionan con No, a mí yo no sé con el por qué me gobierno relacionan venezolano, con con el eso. modelo económico venezolano, usted sabe. A mí no tendrían por qué relacionarme porque no, no tengo ningún nexo, no conozco a Maduro, no conocí a Chávez, no estaba en Latinoamérica cuando Chávez figuró aquí, lo vi desde lejos. Me pareció un hombre extraordinario, sí, de un carisma arrollador, pero murió. En realidad, en realidad ustedes creen que tienen chance de ganar la presidencia en el 2018. Por supuesto que ¿En sí, serio? en serio. Pero si las encuestas dicen todo lo contrario. Pues O son esperemos que unas empiece encuestas, la excúseme campaña. la palabra, pero serán unas encuestas chimbas o qué? No, no, yo no creo eso. Yo creo que las encuestas son serias, pero es que la campaña nuestra no ha empezado. ¿Cómo va a ser esa Yo te campaña? cuento una cosa. Ah, Cuando el plebiscito, yo recorrí los 7 departamentos de la costa 3 sí. veces y fue la única región donde ganó el sí. Entonces, sí se puede. Hay un pueblo olvidado, Sí. marginado, que nos espera. A ese pueblo le vamos a llegar y podemos sorprender al país. Fíjese que ayer veía yo la reacción del expresidente Álvaro Uribe en el Congreso de la República, que usted lo debió ver si estaba ahí, y palabras más, palabras menos dijo que enfrentaría pues a los candidatos espúreos, la candidatura espúrea de Timochenko, pero además siempre se refieren a las disidencias. ¿Son las disidencias la retaguardia de las FARC, el brazo armado del grupo político de las FARC? No creo eso. Yo creo que las disidencias son eso. Disidencias. Gente que no creyó en este proceso. Y si conocemos un poquito de otros conflictos Ujú. negociados en el resto del mundo, siempre, aquí al contrario, el porcentaje de disidentes es mínimo comparado con otras negociaciones en otros lugares del mundo. Yo creo que son disidencias y me parece que la FARC están insistiendo con esos ex compañeros para que cambien de actitud. Ojalá lo puedan lograr. No hay ninguna relación entre el partido político de las FARC y esas disidencias armadas. Absolutamente, y los disidentes se han encargado de decirlo y de advertirlo, de Ujú. que ellos sí pretenden ser el renacimiento de una guerrilla que no traiciona a su pueblo, etcétera. Sí, son muchachos que no compartieron Ujú. este Y si proceso. ustedes, y si ustedes llegan a la presidencia, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y la policía? Absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas son indispensables. La policía, por supuesto. Yo puedo decir que cuando me fui de Colombia en el año 89, sentía miedo de acercarme a un policía a pedirle protección. Hoy me acompañan en muchos lugares. Tengo plena confianza, por lo menos en la policía del departamento del Cesar. Son amables, son cordiales
y prestan un Pero excelente usted cree servicio. que las Fuerzas Creo que es una Armadas, institución a la que hay que apoyar exacto, muchísimo. en eso estamos de acuerdo, pero le digo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que su máximo jefe es el presidente de la República, ¿ustedes creen que lo aceptarían a un ex jefe guerrillero? Mira, el ejemplo lo dieron los militares que participaron en las negociaciones en La Habana. La relación entre los negociadores de la guerrilla y esos militares fue muy cercana y yo puedo afirmar que hoy son grandes amigos. ¿Van a expropiar? ¿Expropiarían? ¿Así harían expropiaciones? Cumplimos el acuerdo de paz y en ese acuerdo no existe la palabra expropiar. ¿Combatirían a las disidencias llegando a la presidencia, digamos? Yo creo que se ¿Combatirían? negociaría con ellas, ¿Se negociaría? con las Pero ¿y disidencias. cómo negociar con ellas si ya se salieron del acuerdo de paz? ¿Harían otro proceso de paz para las disidencias? Posiblemente de esas cosas militares, por favor, no me preguntes que no manejo Pero le esos va a tocar temas. aprender porque Me va si a quiere tocar ser aprender. No, vicepresidenta, yo eso se Imagínese, lo tiene delego que al manejar todos los presidente. asuntos. ah, Eso yo se lo delego al o presidente. sea, todo lo militar tendría que ver con Timochenko. Imagínese a Timochenko. Timochenko jefe del ejército No, y y es de que la lo que, policía. No le y ya veo pensaron nada. en los ministros, no quisiera pensar cómo va a ser Miren, ese el les gabinete aseguro ministerial. que eso transcurrirá sin ningún susto y sin ningún problema. Lo probaron en La Habana, la relación entre los militares de altísimo rango que participaron del proceso y los Ujú. comandantes de la guerrilla fue y sigue siendo muy cordial. Yo estuve el día que los guerrilleros llegaron a Pondores. Sí. Allí estaba el general Flores Ujú. y estaba Iván Márquez. Almorzamos juntos, conversamos mucho, nos reímos, hubo humor, hubo de todo. Eso es posible. Esa es la Colombia con la que soñamos nosotros. Mire, aquí hay un evento que es todavía más significativo en su candidatura a la vicepresidencia, y es que usted sabe que Rodrigo Londoño ha estado ciertamente enfermo, ha tenido unos Sí. quebrantos de salud delicados y en algún momento podría faltar por cuestiones de salud. Ya tuvo recientemente un problema cardiovascular Sí, severo y muy sí, delicado que lo obligó a irse a La Habana. ¿Quedaría usted encargada de la presidencia? ¿Podría claro. usted llegar a ser presidenta? Puede ser, puede Y ahí sí ser le toca tomar decisiones, que no le por puede delegar primera lo vez militar. una mujer sea presidente de Colombia. Y lo más interesante es que sea una mujer del Caribe. ¿Cómo va a ser la financiación de la campaña política? El gobierno tiene que Sí. colaborarnos en eso. Mucha gente está Está. pensando lo siguiente, vuelvo y me pongo tran del otro lado. Y es, la gente está pensando, las FARC pueden hacer una campaña política con mucho dinero porque tienen guardada mucha plata y van a coger todos esos ríos de plata y van a comprar votos y van a amenazar a la gente y le van a dar plata, todo eso. Uy, qué horror. No, Siguen con nexos con no, el nada de eso va a narcotráfico, ocurrir. tal. ¿Por qué se imaginan los peores escenarios? ¿Por qué no nos imaginamos que va a ser una campaña como cualquiera, pero sin dineros del narcotráfico y sin compra de votos, que es lo Ujú. más usual en la costa atlántica? En Valledupar se dice que viven los más expertos en comprar votos. Yo creo que es así porque lo he padecido. Nosotros no tenemos esas prácticas de compra de votos. Apelamos a dos cosas fundamentales, a la verdad y a la razón, porque le hablamos al pueblo colombiano con el corazón, tocando las fibras de su sensibilidad, de los problemas que por siempre han cargado y mostrarles que es posible superar esas situaciones, que otra Colombia es posible sin la corrupción que tenemos hoy, ¿Cómo pueden que es la combatir que ustedes la condena. corrupción? Bueno, la ¿Cuál es la forma? corrupción no es solo un problema de policía, ni de cárceles, ni de reglas. Yo creo que empieza por el ejemplo. Empieza con la transparencia con que se tomen las decisiones que afectan a la sociedad en general. Empieza con una política de control social. Gente que denuncie delitos contra el erario público tiene que ser tenida en cuenta. Y por supuesto apelaremos a los organismos de control que Ujú. existen para que de verdad ejerzan su función. Y yo creo que si sienten que hay un respaldo
de la Presidencia de la República, esos organismos van a actuar en la dirección correcta. Pero ¿qué autoridad moral pueden tener las FARC para combatir la corrupción? Es la pregunta que se puede hacer un colombiano por ahí Bueno, desprevenido. ¿a quién de la FARC se le puede acusar de que hizo un contrato con un arquitecto que fue a construir 5.000 kilómetros de carretera cuando nunca en su vida había trabajado en esa rama? Es decir, esa es la corrupción que tenemos en Colombia. Y cuando si la FARC, ningún miembro de la FARC ha sido funcionario público, ni ha sido gobernador, no, pero sí ha sido presionaban a los alcalde. funcionarios y ponían candidatos para que después les entregaran contratos a través de terceras personas. No necesariamente pues iban a poner a un jefe guerrillero porque pues obviamente lo iban a capturar. Bueno, de eso yo no conozco, mal podría opinar, pero insisto en que no nos imaginemos ese terrible escenario. Ujú. Perdón, insisto en que pensemos que de verdad es posible en este país un gobierno con transparencia, un gobierno comprometido en serio con la superación de los problemas que tiene el país, que La son gente de alguna... múltiples. Pero, Imelda, usted dice, no he tenido relación con las FARC en mi vida política. La gente, en todo caso, ¿usted es consciente de que la gente tiene muy malos recuerdos de las FARC? Digamos que cuando a la gente le dicen FARC, antes que pensar en el proceso de paz con las FARC, piensa en el atentado del Nogal, en Miedo. la masacre de las Delicias, Sí. en todo esto que ocurrió, Bueno, que yo fue me tan acuerdo del sangriento. genocidio contra la Unión Patriótica. Pero no olvide esto otro que hay que reconocerlo. Creo que Sí, hay que partir de ahí, sí, de sí. todo lo que hicieron las FARC y que pues por eso también se ganaron un recuerdo El en la memoria odio, de los colombianos. Sí, el odio a las FARC fue inoculado. inoculado. ¿Cómo En así? el Explíqueme Plan cómo. Colombia, Ujú. aquel que reformó las Fuerzas Armadas, O que sea, las Pastrana. modernizó, vino un capítulo que se refería al discurso de los medios. Y si recordamos, fue Frechete el primero que aquí en Colombia habló de narcoguerrilleros Ujú. y de Pero narcoguerrilleros las era FARC aceptaron por que habían excelencia. tenido relación con el narcotráfico y Eso, se comprometieron ese en el acuerdo a no discurso, narcotraficar. ese discurso le enseñó al pueblo colombiano a odiar a la FARC, hablándoles de narcoterroristas, narcoguerrilleros, secuestradores, Pero no extorsionistas, eran, reclutadores de menores y violadores de mujeres. Pero no Imelda, era no lo cierto. eran. A los paramilitares, en cambio, siempre se les ha llamado únicamente paramilitares. Nadie les dice masacradores ni Que descuartizadores. también Claro lo que lo fueron. eran. Que también Pero lo fueron. nadie Clara, los llama no, no, así. pero en eso sí, Nadie los no, llama pero así. venga, Entonces, eso es el manejo clarísimo. del lenguaje. Ni es a lo más que me faltaba quiero que referir. nosotros fuéramos a defender Mire, aquí paramilitares. a los falsos positivos, un delito atroz, atroz, de lesa humanidad sin ninguna discusión. Y se le llama falso, apenas falso. Y positivo, por favor. ¿Qué palabra más favorable que positivo? El lenguaje ha jugado un papel trascendental en la guerra. Pero también las Y acciones. le enseñó al país a odiar, no a los paramilitares, no a las Fuerzas Armadas, pero sí a uno de los contendores de la guerra. Y finalmente, Ujú. doy una información que la trae, basta ya, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. De cada 100 víctimas que deja el conflicto armado, 17 lo son por culpa de las guerrillas todas. Y 83 son víctimas de paramilitares, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, empresarios y políticos. Imelda. Y agrega el informe, y no los discriminamos porque actuaron juntos. ¿A quién deberíamos odiar más? A los responsables de los 83. A todos. A Ah, todos los que se hayan pero no atrevido Todos a son acabar con criminales. una El sola vida. odio. Y no el odio. Yo creo que Todos más son que la palabra criminales. odio es tener conciencia de qué ha pasado en el país en todos estos años de historia. Y sabe una cosa, yo creo que los muertos de los paramilitares o los muertos de las FARC son los mismos muertos. Es decir, al final pero son más los muertos de los no paramilitares. importa si son más o son Ah, menos. ¿Sabe qué? Me sí, parece que al final acabar con la vida de un ser humano es lo es que vale. terrible. Es lo que vale, es el hecho importante Sí. y son muchos los que murieron en medio de todo este conflicto. No crea, a mí me parece muy bien el proceso de paz y que se hayan desmovilizado. Yo soy crítica, pero en eso de todas las vidas que se han podido salvar desde que firmaron, me parece perfecto. Sí, Eso es otra sí, cosa. sí. Eso no quiere decir que no seamos críticos Sí, de, no, y de- se de lo vale. que, Y se de vale, lo que así es la puede, democracia. de lo que puede venir, Sí, ¿cierto? sí, sí. Eso es sano, entre Sí, otras cosas. es sano. ¿Dónde queda Piedad Córdoba en todo esto?
Piedad está recogiendo firmas para su campaña Sí. presidencial. Hace mucho rato que no hablo con ella, no sé en realidad cuál es su plan. En todo caso, lo que veo en ella es una mujer que no se resigna al anonimato, que quiere seguir siendo actual y que seguramente tiene pretensiones futuras, ¿Ustedes estarían ambiciones. dispuestos? Ella cuando uno le pregunta, ella dice que ella no tiene ningún nexo en su cuestión política, pues en su campaña y su deseo de llegar a la presidencia con las FARC. ¿Ustedes estarían Yo creo dispuestos a que es apoyar? cierto. Yo creo que ¿Ustedes sí. la apoyarían? Depende de cómo la dinámica de la política la ubique a ella. Ujú. Si dentro de 3 meses Piedad tiene un respaldo arrollador y muestra posibilidades de ser presidente, seguramente nosotros la ¿Le gusta apoyaríamos. algún candidato presidencial? Declinaríamos nuestra aspiración en favor de Piedad. ¿Le gusta algún candidato presidencial? Me ¿A usted? gusta varios, bueno, ¿Quiénes? dos, ¿Cuáles? fundamentalmente. Me gusta Petro y me gusta Humberto de la Calle, Ujú. ¿sí? Los apoyarían en caso de que se dieran las circunstancias. Personalmente, Ah, ya, ya, es una ya le opinión entiendo. personal. La pregunta fue que sí me Sí, gusta. a usted. ¿Y Germán Vargas? No, 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 no le no, gusta Germán Vargas. no, 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 No le gusta. no me gusta. Oiga, usted sabe que hay una porción del país que es uribista, pues eso sí Sí, usted lo sabe. claro, Y lamentablemente. los uribistas dicen que ustedes quieren ver a Álvaro Uribe preso. Lo dijo recientemente Lozada, si mal no estoy, en una Ajá. conferencia en una universidad. ¿Ustedes quieren ver a Álvaro Uribe preso? No, yo lo quiero ver pidiendo perdón. Y yo estoy dispuesta a perdonarlo. Sí, yo quiero Ese que es él el pida deseo de perdón, ustedes. sí, sí. Es mi opinión. Ujú. Yo quiero que él también pida perdón. Pues, Imelda, nos podríamos quedar aquí en esta... Usted no sabe todas los mensajes que he recibido, mandan preguntas, todo esto, que si van a acabar con los medios de comunicación, No, pero que si ¿cómo van a hacer lo así? mismo de Maduro, que si van a venir No, a cerrar la W un día. nos ¡Chao! Se imaginan va Vicky de acá. incendiarios. Julio se Nos va. imaginan incendiarios. Ah. Yo soy una mujer de paz. Yo soy una mujer que hice una escuela de democracia de 26 años en un maravilloso país que es Suecia, un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia. Pues Imelda, mil gracias por acompañarnos. Aquí siempre van a tener un espacio. Es importante que la gente conozca lo que ustedes están proponiendo y Sí, que claro. libremente puedan decir, no me gusta, ratifico desde Sí. antes, no me gusta. O de pronto se interesan. Sí, sí. Mil gracias. Así es la democracia. Chao. Mil gracias también. Esta es la W, vamos hasta las 3 de la tarde.